Muy buenas tardes a todos los presentes. Expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestro hermano y amigo Pablo Juan Aponte Rodríguez, a su esposa Digna Robles, mejor conocida como Minita, a sus hijas Digna y Belis Aponte Robles y Mayra Raquel Aponte Robles, y sus nietas Mayra y Alexandra, y demás familiares y amigos y hermanos en Cristo. En el libro de Job, en el capítulo 14, nos dice: oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. En una ocasión fueron a visitar la tumba de Job, la primera esposa de nuestro hermano Branham, y en ese mensaje que él predicó, el entierro, dice: hace como 15 o 18 años, cuando Billy tenía unos 5 años, al ir al servicio, teníamos una florecita que llevábamos a la tumba de su mamacita una mañana de Pascua al rayar el alba, al asomarse el sol, un poco antes de amanecer. Y al caminar hacia la tumba, el niño se quitó el sombrero al acercarnos a la tumba de su hermanita, donde estaba enterrada, porque estaba ahí al ladito de su mamá. O sea, Job y Sharon estaban enterradas ahí. Él comenzó a llorar y me dijo: papá, ¿está mi mamacita en ese hoyo? Le dije: no, hijo, ella no está en ese hoyo. Ella está millones de veces mejor que tú y que yo. Y yo. Dijo: ¿veré de nuevo a mi mamacita? Yo le dije: por la gracia de Dios, y si tú lo deseas, la podrás ver de nuevo. Dijo: ¿saldrá su cuerpo algún día de esta tumba? Yo dije: querido, cierra tus ojos y te contaré una pequeña historia. En esta mañana, hace cientos de años, se quedó una tumba vacía. Le dije: es un memorial a aquellos que duermen en Dios. Cristo los tendrá con Él cuando venga. Sin duda alguna, yo descanso solemnemente en la promesa eterna de Dios. Y más adelantito nos dice: ellos murieron, o sea, los del Antiguo Testamento, y sus almas se fueron al paraíso. No podían ir ante la presencia de Dios porque, ayer por la noche lo vimos, la sangre de los toros y los machos cabríos no podían perdonar pecados, hablando de un día en el cual iba a venir el sacrificio perfecto, porque la sangre del animal no podía regresar al adorador. Entonces hubiera cesado de ofrecer esa clase de sacrificios. Pero cuando murió el Hijo de Dios, la vida que estaba en él era nada menos que el mismo Dios. Y ahora somos hijos de Dios, la vida de su sangre. Ahora noten rápidamente, mientras seguimos, en el Antiguo Testamento, aquellos que creían y alababan y murieron en la fe esperando ese tiempo, la razón por la cual esos profetas hacían eso de querer ser sepultados en Palestina era porque sabían que la resurrección no iba a ser en Egipto, solo iba a ser en Palestina.
Eso es lo que digo esta noche. Tengo toda clase de nombres. No me importa cómo me llama la gente. Eso no significa nada para mí. La única cosa que quiero hacer es saber esto, que yo he muerto y mi vida está escondida en Cristo a través de Dios y sellado por el Espíritu Santo, para que cuando Él llame a los que estén muertos, yo responda en ese día: entiérrenme en Cristo. Dios se los llevará con Él en ese día. Ahora recuerden el escrito que nuestro hermano William hizo en esa porción allí del Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, donde nos dice, de cierto, verso 25 del capítulo 5 de San Juan: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y él escribe allí, oirán la voz del Hijo de Dios, dice, en carne, o sea, en su venida, en el cumplimiento del séptimo sello, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Él estará hablando, Él estará hablando como le habló a Lázaro allí en ese momento que le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Esa es la voz de la resurrección, la voz que llamará, y todos los que han partido de las edades pasadas y de los de nuestro tiempo resucitarán. Y Pablo, Juan Aponte Rodríguez, será uno de los que oirá esa voz. Dice, entonces llamarás y yo responderé, dice Job. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí. ¿Cómo es que entramos en Cristo? Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y todos ciudadanos del reino de Dios. Profesamos ser peregrinos y extranjeros en este mundo, no buscando estas cosas mundanales, mas esperando la venida del bendito Rey para tomar dominio ilimitado de mar a mar cuando venga en su gloria. Ciertamente estamos esperando su venida, o sea, la segunda venida del Señor. No dudo en mi mente que eso es lo que Jesús tenía en su mente cuando estaba aquí en la tierra. Era la infalible palabra eterna de Dios, pues sabemos que en Él moraba la plenitud, estaba en Él. Él era el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estaba en forma humana. La teofanía de Dios, la gran imagen de Dios en la cual hizo al hombre, luego lo puso en la tierra. Él tenía un cuerpo. Dios no está sin cuerpo. Dios tiene un cuerpo y es parecido al hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron y se parece al hombre. Esto es solo una sombra de lo que es eso. Todo en el mundo, la belleza, la dulzura, la hermosura de la tierra, es solo una respuesta aún mejor, más allá, que nos espera cuando nos vayamos de este mundo. Todo lo que está en la tierra es solo un patrón de lo que está en el cielo. Todo lo bueno, lo justo, lo que es hermoso, ya sean árboles, pájaros o lo que sea, es solo un patrón de lo que está en el cielo. Nuestra vida aún es solo un tipo o un patrón. Es solo una sombra y no la cosa real. Es el lado negativo lo que se requiere para revelar la foto. Es la muerte. Y eso nos regresa de nuevo a la teofanía de la cual venimos. Luego en la resurrección venimos a su semejanza con un cuerpo resucitado. Cuán hermoso, y no tan solo hermoso, sino que es real. Es la verdad de la palabra eterna
de Dios que seremos como Él. O sea, seremos a la semejanza de Dios. Noten ahora, Jesús investido con todos los poderes de Dios, pero cuando se encontró con Satanás, nunca usó ninguno de sus poderes. Él tan solo le habló la palabra. Él así lo hizo. Él dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo puede usted decir que puede quedarse en casa y ser igual buen cristiano? ¿Cómo lo sería en la iglesia? ¿Cómo lo sería en la iglesia? Eso no puede ser. Lea la palabra. El Espíritu se alimenta de la palabra. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. El Espíritu Santo es el que la trae a usted y la pone en su corazón. Luego usted la riega con nacimiento de gracia. Y toda promesa divina producirá exactamente lo que Dios ha dicho que produciría. Tiene que hacerlo. Es su palabra y es vida. Alguien me dijo, ahí él dice que lo que tenía era media hora y él siempre se tarda mucho para llegar a lo que quiere decir. Dice, alguien me dijo, hermano Branham, esto tiene que cumplirse y aquello tiene que cumplirse. Si pueden leer el Salmo 22 y ver su hora de muerte sobre la cruz, se me olvida cuántas profecías sobresalientes fueron cumplidas en las últimas 2 o 3 horas de su vida. Ciertamente que sí. Horadaron mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y etcétera. Fue como clamó David. Otra cosa que quiero que noten, la verdad, la parte infalible de la palabra de Dios. La Biblia dice, Él cuidó todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Porque era tipo del Cordero Pascual. El Cordero tenía que estar sin mancha, ni un hueso quebrado podía tener el Cordero. Y en la hora que él había muerto, fueron a quebrar su pierna con un martillo. Y un poco antes, vean, en el tiempo más difícil, el hombre con el martillo ya para pegarle en sus piernas, pero la palabra de Dios dice, ni uno de sus huesos será quebrado. ¿Cómo sucederá? Lo que pasa es que nos apresuramos. La palabra de Dios es eterna. Si la palabra de Dios es tan perfecta, entonces aquellos que están en Cristo seguramente se levantarán, así como hay una resurrección. Dios está obligado a su palabra para sanarlo, como lo está para salvarlo, porque la palabra lo prometió y Él es la palabra. Él es la palabra de Dios y no tenemos derecho a quitarle, sino solo decir, es verdad. Vean, en su primera venida, Él cumplió todas las profecías que hablaron de Él. Y con ese sacrificio allí en la cruz, cumpliendo así los tipos y figuras de esos machos cabríos, los cuales estaban representando, tipificando a ese Cordero perfecto. Y Él, al llevar a cabo ese sacrificio y ya ser quitados todos esos tipos y figuras, vean, Él luego estaba obligado a darle salvación a todo aquel que creyera en Él. Estaba obligado a sanarlo. Estaba obligado a tener misericordia de usted. Y todo eso en el cumplimiento de su primera venida. Y no podía y no tenía derecho nadie a decir lo contrario. Solamente decir que eso era la verdad. Y así es en su segunda venida. En su primera venida como obra
de redención allí en la cruz del Calvario, en su segunda venida es como reclamador. Él viene a reclamar todo lo que fue redimido por su sangre y con su sangre allá en la cruz del Calvario, la cual fue quitada ya, fue terminado ya ese sacrificio allí en la cruz del Calvario, lo que estaba representando allí, lo cual esa sangre fue llevada y fue colocada en el trono allá en el cielo, en la séptima dimensión, ese cordero colocado allí, lo cual ya ese sacrificio que fue efectuado en la cruz del Calvario y esa obra que estuvo realizando por 2000 años allá en el trono de intercesión en el cielo, ya esa obra terminó. Y así como se cerró la dispensación de la ley y Jesús fue el que cumplió todos esos tipos y figuras y vino a ser la realidad y vino a hacer ese cambio de dispensación, en su segunda venida Él está ya como león, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y en su segunda venida es el que Él proclama que la dispensación de la gracia ha terminado y da inicio a la dispensación del reino. Ahora solamente podemos decir, eso es la verdad. No tenemos derecho a quitarle ni añadirle a lo que Él en su segunda venida está hablando, proclamando el día de venganza del Dios nuestro. Ahora vean un poquito más aquí. Créalo, no importa qué suceda, créalo de todos modos. Así es como lo tuvieron que creer los demás. Nosotros no estamos excluidos. Dios le dio a Israel Palestina, pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada que recibieron. La promesa es suya, pero usted tiene que pelear por cada pulgada que reclama. El diablo se asegura de eso, ciertamente que lo hará. Noten, cuando ellos estaban listos para quebrar las piernas de nuestro Señor Jesús, si ese martillo hubiese tocado esa pierna y la hubiera quebrado, Dios hubiera sido encontrado falso. Pero no habían bastantes diablos en el oscuro tormento para dejar que ese martillo pegara a ese cuerpo precioso. Hacía 800 años que David había pregonado, no habrá ni un hueso quebrantado de su cuerpo. La palabra de Dios tiene que permanecer verdadera. Pero, ¿qué hicieron entonces? Tomaron una lanza y la metieron en su costado. Entonces salió agua y sangre para cumplir lo que la Biblia decía. Horadaron mis manos y mi costado. La palabra se cumplió. Qué hora tan espantosa fue cuando él estaba muriendo. Yo pienso en ese canto que escribió el poeta hace muchos años y que honestamente me hace sentir triste y pensar en él. Entre las piedras que se partían y los cielos que se oscurecían, mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo abierto revelaba el camino a los gozos del cielo y días sin fin. Y cuando estaba colgado allí, sangrando y muriéndose, cuando inclinó su rostro, el sol se avergonzó tanto al ver que Dios había tenido que pagar tal precio para redimir las criaturas que Él había creado a su semejanza. El sol se negó a mirar hacia la tierra en esa hora. La luna estaba tan avergonzada que se movió de su lugar. Las estrellas dieron sus espaldas a la tierra. Qué cosa tan horrible ha de ser el pecado. ¿Y cómo fue que trató Dios con el pecado? Luego, al ver esos sacerdotes burlescos y con escupitajos
en su rostro. Un hombre le pegó en la cabeza con una vara y le dijo: si eres profeta, dinos quién te pegó. O sea, eso fue antes de ya crucificarlo. Dinos quién te pegó. Uno de ellos le arrancó la barba de su cara y le dio una bofetada en la cara y quería que él se parara a defenderse. Él dijo: si mi reino fuera de este mundo, yo le llamaría a mi padre directamente. Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Podría haber sido cambiado, o sea, haber sido cambiado esa escena allí. Pero ¿cómo lo podría hacer? Él justamente no lo podía hacer, pues eran sus mismos hijos clamando por su sangre. ¿Podría usted imaginarse un padre teniendo sus propios hijos en tinieblas, clamando por la sangre de su padre? Por eso es que él no pudo hacer otra cosa más que morir. Si él no lo hubiera hecho, sus hijos, sus criaturas, hubiesen sido sujetos al juicio. Por eso es que tuvo que morir para salvar a su pueblo. Y cuando murió, se inclinó su cabeza a este viejo mundo, le bajó un escalofrío por la espalda, tuvo que haber tenido una postración nerviosa, pues la Biblia dice que el mundo entero, de la 6ª hora a la 9ª, hubo tinieblas en toda la faz de la tierra, y la tierra se estremeció, y las piedras se hendieron, el velo se rompió en dos, de alto a abajo, las mesas de los sacrificios se voltearon, el Hijo del Dios viviente murió. Estaba tan muerto que él solo lo reconoció. Él estaba tan muerto que la luna lo reconoció. Él estaba tan muerto que las estrellas lo reconocieron. Él estaba tan muerto que la tierra lo reconoció. Él estaba tan muerto que los elementos lo reconocieron. Las atmósferas lo reconocieron. Todos tuvieron que saber que él era el Hijo de Dios. No podía fallar la palabra de Dios. Había sido prometido desde el jardín del Edén. Esta simiente herirá la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿qué le aconteció? ¿Qué pasó cuando dejó la cruz y entró en la tumba de José de Arimatea? Era tan pobre que no tenía ni aún donde recostar su cabeza. Había nacido en un pesebre con un nombre infame detrás de él, como un hijo ilegítimo. Le hicieron burla y se rieron de él. Le hacían mofa en la tierra, le hacían burla y fue rechazado. Cuando él murió, tuvo que ser bajo pena capital en medio de 2 ladrones. No tenía ni siquiera sepulcro en que ser sepultado. Tuvo que ser sepultado en la tumba de otro hombre. El mismo Dios del cielo viniendo a la tierra. ¿Quiénes pensamos que somos al tener que pasar solo un poco de sufrimiento? Amigo, piensa en eso que hizo por nosotros. El soldado romano dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. El pecador tuvo que reconocerlo. Judas dijo: yo he traicionado sangre inocente. Él tuvo que reconocerlo. El mundo entero lo reconoció. Ahora vean que en la tercera etapa tuvieron que reconocerlo. Y en la tercera etapa tendrán que reconocer al cumplimiento de Apocalipsis 11, porque vean, ellos no serán sepultados, como lo dice Apocalipsis 11, que ese que tenga esos ministerios, dice que no lo enterrarán, sino que lo dejarán ahí a la vista
Dice, y sus cadáveres, verso 8 del capítulo 11, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también vuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Ven? Que vean allá, Jesús fue sepultado en otro sepulcro, o sea, en un sepulcro que no era de él, era de otro. No tenía lugar para recostar su cabeza, tampoco tenía uno para que lo enterraran, y fue colocado en el otro, o sea, en otro sepulcro. Cuando decimos otro, pues uno que no es de él, porque no tenía. Fue sepultado en el de José de Arimatea. Ahora, allí vemos que Apocalipsis 11 ni siquiera van a permitir que sea sepultado en algún sepulcro, o acá sería algún lugar en donde colocan los cuerpos. O sea que ni siquiera en la segunda venida el Hijo del Hombre tendrá un lugar en donde lo pueden colocar, sino que lo dejarán ahí a la vista, y será algo de burla y muchas cosas más. Ahora vean lo que sigue diciendo. Luego, ¿a dónde se fue? Cuando un hombre muere, ¿termina todo allí? No, Señor. Él tuvo que morir así porque la Biblia de Dios dijo que así tenía que ser. Lo mismo con su segunda venida. Muere así porque así la Biblia dice que tiene que ser y que va a suceder. Él confió en la palabra de Dios. Por eso es que en vida dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. O sea que él, estando vivo, en varias ocasiones dijo que destruyeran ese templo, porque somos templos de Dios, ese cuerpo donde él habitó, estando en esta tierra. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él confió en esa palabra, y en esa ocasión fue la primera ocasión que un hombre, un ser humano, y él fue el primer hombre creado por Dios, por creación divina, por medio del Espíritu Santo que hizo sombra sobre María, la cual creó célula sobre célula allí en el vientre de María y formó ese cuerpecito. Y ese cuerpo en donde Dios estaba morando fue la primera ocasión en que él, cuando estaba en medio del pueblo allí de Israel, en medio del pueblo hebreo, había proclamado ya varias veces, estando él allí en vida, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y para este tiempo final, un hombre también podrá decir, o sea, la segunda ocasión y última ocasión en que un ser humano nacido de nuevo del agua y del Espíritu podrá decir, destruyan este templo
y lo levantaré en 3 días. Dice el verso 11 del capítulo 11 de Apocalipsis, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ahora vean que durante ese tiempo, antes de 3 días, porque comienza ya la descomposición a las 72 horas, vean, antes de eso, Jesús se levantó, fue crucificado el viernes, ya entregó el Espíritu en la tarde, y vean que el domingo en la mañana resucitó. Y así será con los 2 olivos, con los ministerios de Moisés y Elías, en el cumplimiento de su venida. Y ya se ha estado hablando, y esta no es la primera ocasión, sino que ya se ha estado hablando, estando en vida, que eso ocurrirá. Y lo he hablado ya varias ocasiones, en donde eso se estará repitiendo en este tiempo final, y se estará llevando a cabo el cumplimiento de esa profecía. Vean que Jesús allí habló y dijo: destruyan este templo. Lo habló en primera persona, y ningún ser humano luego de Jesús ha hablado estando en su cuerpo de carne, ha hablado y expresado esas palabras que habló Jesús allí. Ninguno de los 7 ángeles mensajeros resucitó al 3er día, ni tampoco nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago, porque para el cumplimiento de esa escritura tiene que estar el velo de carne vivo en este planeta Tierra y cumplir esa profecía. Y así como Jesús dijo allí: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, yo podré decir: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, porque es la segunda ocasión en que un ser humano podrá poner su vida, porque ya es un ministerio adoptado. Por eso Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Sigue diciendo aquí, la Biblia dice lo que dijo David bajo la inspiración: no dejaré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Jesús dijo: destruyan este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Él sabía que la palabra de Dios no podía fallar. Y yo sé que la palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios no fallará. Si Él pudo descansar en eso creyendo que Dios no podía fallar, ¿cuánto más nosotros, que hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo y siendo testigos nuestros corazones ahora mismo que vive nuestro Redentor y vendrá de nuevo algún día? Descanse seguro que aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él. Ahora eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13
donde nos dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vean, ahí está la promesa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vean cómo hacemos una pausa ahí en esa escritura, y mientras estuvo la puerta de la dispensación de la gracia abierta, había oportunidad para todo ser humano recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir así el Espíritu Santo. O sea, tenía el derecho a recibir ese nuevo nacimiento, tenía el derecho a obtener ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero la dispensación de la gracia se terminó. Ya no está Él en el trono de intercesión, haciendo intercesión por todo aquel que desee recibir a Cristo como Salvador. Ahora, ese trono es un trono de juicio. Y Él está en este tiempo final para llevar a cabo en medio de la iglesia, los escogidos de Dios, llevar a cabo esa obra de reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario. Y decirle a la humanidad que ya pronto los juicios divinos estarán por caer sobre este planeta Tierra, y que la única esperanza de vida eterna es recibir la segunda venida del Señor. Porque al no estar la sangre allí en el trono de intercesión en el cielo, el ser humano tiene que ser purificada su vida en la gran tribulación, dar su vida por el mensaje, y luego así estar sellado para que la imagen de la bestia y todo ese movimiento que estará siendo llevado a cabo en la gran tribulación por el falso profeta, la bestia, el diablo, Satanás, que estará encarnado en el hombre de pecado, lo cual traerá esa persecución por medio de ese movimiento del Concilio Mundial de Iglesias, y estará persiguiendo a las vírgenes fatuas y estará llevando a cabo una serie de asesinatos. O sea, sería un holocausto nuevamente repitiéndose, tanto a las vírgenes fatuas como al pueblo hebreo, 144,000, que serán sellados antes de comenzar la gran tribulación. Y las vírgenes fatuas tendrán que recibir el mensaje para dar su vida en la gran tribulación. Y Él fue el Salvador. Ahora Él es el juez. En este mismo mensaje que estamos leyendo un poquito más adelante, dice el hermano Branham: recuerdo una historia. Hace tiempo un niño estaba sentado en un carretón. Una pistola había disparado un tiro y los caballos se asustaron y corrieron, ya para caer de la peña
un joven vaquero corrió y detuvo a los caballos antes de que se cayeran en la peña, porque había un niño pequeño allí adentro, y él salvó la vida de ese pequeñito. Y escribe Salvador. Años después, parado en la corte, ese mismo niño cometió un crimen. Él tomó la vía incorrecta y el veredicto fue, él escribe al lado juez, y el veredicto fue que era culpable. Luego el juez se levantó y dijo: te sentencio a la horca, a colgarte del cuello, hasta que tu vida mortal termine. Ese joven dijo: juez, él rompió el orden y brincó la reja y cayó a los pies del juez pidiendo misericordia. Le dijo el muchacho: juez, mírame el rostro, ¿no me conoces? Él le dijo: hijo, no te conozco. Él dijo: ¿te acuerdas de la vida de ese niño pequeño a la cual salvaste hace años a causa de unos caballos asustados? Dijo: sí, yo lo recuerdo. Él dijo: yo soy ese niño. Él dijo: juez. Le dijo: juez, tú me salvaste en aquel entonces, sálvame ahora. El juez miró hacia abajo y le dijo: hijo, en aquel entonces fui tu salvador, pero hoy soy tu juez. Y él escribe Salvador, juez. Y el hermano Branham dice: hoy él es tu salvador, pecador, mañana será tu juez. Y hoy es ese mañana. Hoy es el juez. Por eso, él nos decía que mientras estaba aquí, él podía ayudarnos. Lo decía en repetidas ocasiones: mientras yo pueda, los ayudo en esto, en lo otro, pero llegará el momento en que ya no podré hacer nada por ustedes. Y este tiempo final es un tiempo en el cual está en juego la vida eterna de cada ser humano, de aquellos que no han recibido al Señor como su Salvador. Porque es tiempo para hacer esa obra de reclamo y así cumplir esa parte de la Escritura que estamos leyendo, de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vean, los que hayamos quedado, será la primera ocasión en donde podrá un ser humano estar vivo, ser transformado en este tiempo final, lo cual fue representado allí en Enoc, en Elías. Vean que fueron raptados sin ver muerte. Y en este tiempo final, esos que no verán muerte, sino que serán transformados, es porque habrán comido del árbol de la vida y estarán regresando al Edén. O sea que
estarán probando luego de los 1000 años que al comer de ese árbol de la vida no vieron la muerte, lo cual estaremos viendo en otra ocasión con algunas porciones de nuestro hermano William y de nuestro hermano Branham, la bendición tan grande que tienen los escogidos de Dios en este tiempo final, que están comiendo del árbol de la vida, lo cual es la palabra, y al comer de la palabra estarán comiendo para obtener ese cuerpo eterno y glorificado y no ver muerte. Ese es uno de los grandes misterios que está siendo revelado, uno de los grandes misterios de lo que es esa obra de reclamo y lo que produce esa obra de reclamo y lo que producirá esa obra de reclamo en cada escogido de Dios. A todos los familiares, muy especialmente a su esposa, sus hijas y sus nietas, de nuestro hermano Pablo Juan Aponte Rodríguez, consolaos y alentaos con estas palabras y promesas, las cuales son para todos los creyentes en el Señor, y estar preparadas y preparados comiendo del árbol de la vida para que así podamos verlos cuando ellos vuelvan a este planeta Tierra. Y así recibir luego nosotros, al verlos, nuestra transformación. Que Dios les bendiga a todos y les guarde y consuele vuestros corazones y les dé paz, y conscientes que Él está 1000 millones de veces mejor que nosotros. Es incalculable lo que es y la diferencia de donde Él está a donde nosotros estamos. Así que, como le dijo la esposa del hermano Branham, prométeme que no te vas a preocupar por mí. Yo estoy bien aquí, estoy mejor que tú. Vean por qué se queda la persona preocupada y triste, y debe estar consciente de que nuestros seres queridos están mejor allá, pero no pueden trabajar en la obra porque allí están en descanso. Donde está la acción es aquí, y aquí es donde se hace tesoros en el cielo, y es donde ese grupo de escogidos estarían comiendo del árbol de la vida para así vivir eternamente sin ver muerte, porque ese árbol de la vida se ha hecho carne y se ha estado comiendo para vivir eternamente un cuerpo eterno y glorificado. La obra de redención y la obra de reclamo, vean, en su primera y su segunda venida, cada una lleva a cabo una obra en favor de la raza humana, de los escogidos de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y ya mañana estará siendo llevado a cabo el entierro del cuerpo donde moró nuestro hermano Pablo Juan Aponte Rodríguez. Que Dios les bendiga
y les guarde a todos. Y podemos colocarle aquí bajo el tema comiendo del árbol de la vida en su primera y segunda venida. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.